Aló, aló, probando uno, dos, tres. Aló, aló, probando uno, dos, tres. Creo que escuchan a Pacho. Sí, a mí me escucharon, creo. Creo que escuchan a Pacho. Y a mí también. Bueno, mientras tanto podemos ir hablando carreta de nuestro presentador, mientras arregla la frente, sí. Así como Momo la vez pasada que cuando aprovechó el micrófono para echar madrazos, J en este momento está haciendo algo similar. Entonces, Haciendo truquitos varios, y truquitos varios. mostrando los settings de su computador en vivo. El, el próximo trabajo de Jutica va a ser descubrido, ¿qué? De esos acosadores de scammers en la India que muestran el computador en pantalla mientras están tratando de timar a los timadores. Tu nombre es Yusuf, ¿no es cierto? Pero bueno, no, chicos, mientras platica, nos avisan en el momento en que J suene. ¿Mm? Según tengo entendido, la idea que tenía Jotica para la ponencia y el tema de hoy tiene que ver con cosas que parten de toda esta noción de la resurrección y demás, ¿sí? Pero entonces, hey, Isa, muchas gracias. Isa, Eh, hola, rato sin verte. J no quiere ser moderador hoy. Ahí te están echando el agua, Jotica. Eh, entonces, el contexto de la resurrección que creo que quiere presentar J es ese hecho de cuando uno está jugando rol, ¿sí? Ya se cargó uno al malo más malo, ¿sí? Pero en la siguiente temporada resulta que con música de Michael Bay de final de Transformers abre el ojito y resulta que no estaba muerto, ¿sí? O cosas parecidas que pasan pero también con los jugadores, ¿no? Mm. Es que no puedo decirte J porque yo te escucho, pero no sé si yo te escucho. Yo sé que no te escucho. Entonces, ¿qué están diciendo por ahí? Nada, Jotica, pero aparece el logo en la esquina derecha de que sí está hablando. Y se echaron en el chat. No sé. Mejor yo apenas escuchen a Jota, echen el timbrazo, digan ya, lo vimos. Ah, dice Black. Tocó aprender a leer labios. Esa sí está grave, parce. Esa sí está re grave. Ya reinició. ¡Cállese! Claro que reinició. Le cargué, reinicie. Muchas gracias, querido público. Eh, Póngalo F, directo. Estás en lo cierto, Sharon. F. Eh, Ya me Jotica, y si descargué. mientras tanto vas mirando a ver si de pronto otro video, como nos ha pasado antes, que al ratico sí le da por funcionar. Solo estoy dando opciones, weón. Es, te doy apoyo moral, Jotica. Entonces, para el chat.
Entonces resulta que hace mucho tiempo, y estamos hablando hace mucho tiempo, sí, pucha, estábamos en el colegio, saliendo del colegio, y J nos estaba dirigiendo una aventura de segunda edición de Dungeons and Dragons. ¿Mm? Ah, carajo, ahora no nos ven. Ahora no nos ven, no estamos en la pantalla. ¿Pero nos escuchan? Hey, Chris, sorry, estamos teniendo problemas técnicos. Es la magia de la radio. Creo que sí nos escuchan porque yo estoy escuchando y creo que ya nos ven Ya otra vez. volvimos. Entonces, hace muchos años Jotica nos estaba dirigiendo una campaña de Dungeons segunda edición. Me acuerdo tanto que fuimos creciendo y creciendo y creciendo. Ahí te están saludando, Pachito, en el Hola, chat. hola, hola, hola. De tal forma que yo alcancé a tener un clérigo de noveno, guerrero de noveno. Sí. De ese porte llegó a ser la campaña. Wow. Pero como desde nivel 3, el malo era un man que se llamaba Clovis. Como en nivel 5 no lo cargamos. Después apareció como en nivel 7. Volvimos y no lo cargamos. ¿Mm? Después por allá en nivel 12, me acuerdo, el cabronzazo resulta que ganó poderes del infierno, una cosa así, y volvió y apareció, pero entonces ahora era más demoníaco y más malo. ¿Mm? El efecto Magneto. Sí. El famoso efecto Denos Magneto. un segundito, chicos, vamos a intentar por el otro lado, ya volvemos. Hola, hola, hola. Ahora sí, ¿nos escuchan? Ahora sí me escuchan, ahora sí, ahora sí. Vamos a ver por aquí en nuestra querida transmisión. Ahora ¿Aló? sí, ¿Aló? ahora sí, nos ven, nos escuchan. Hola muchachos, ya, perdón. Video haciendo sus gracias en la Semana Mayor. Pachito, habla, por favor. Aló, 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 aló. Probando 1, 2, 3. Probando 1, 2, 3. Aló, aló. Listo. Probando. Sí, ya nos escucha los tres. Eso. Excelente, excelente. Nada, gracias Pinche, por pinche cubrir. video es pura jodencia, mano. Sí, es jodencia, realmente es jodencia. Pero muchísimas gracias a todos ahí, gracias por cubrirme, muchachos, desde el chat hasta aquí mis panelistas, muchísimas gracias por cubrirme. Sí, Los porque amo, los el adoro, chat, muchas gracias. el chat entendió la tarea. Todos empezaron a hacer chistes sobre la resurrección del chat de la transmisión. Sí, 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 bien, bien, bien. Gracias, gracias a todos por cubrirme ahí. Se les quiere, de eso se trata, ¿no? Pues este también es su programa, muchachos. Eh... Matu, Matu. Recién llegando, entonces no ha habido problemas. Bien, excelente, Matt. Excelente. No, aquí me la estaban montando un montón, sí, y sí, lo acepto, como dice mi gritón, resucité a un villano 4 veces y al parecer aún sigue con vida, sí. No, las huevas. Ese man se murió. Ese man ya está en No, los archivos. no. O por lo menos no en una mesa en la que yo juegue. Las huevas. Ahorita le Va a propuse a resucitar Sebas, en un nuevo setting que le gusta mucho a Jotica. ahorita ahorita le propuse pasarlo a Dragon Bane y mejor dicho, si me hubiera tenido de frente, pues me mata, entonces prefiero dejar ahí la opción. Y Dragon Bane, bueno, diga que lo va a hacer en Legacy, en 5.5, pero en Dragon Bane, no, Sí, Dragon Bane, no, 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 vamos a mancillar Dragon Bane no, con Clovis. sí, no, me niego, no. Oh, pero aguanta matarlo definitivamente. No, No, mentiras. ese man ya está muerto, mano. Entiéndalo, entiéndalo. No puede morir. Ahí están hablando, Mentiras. mira, uno de tus Pero, jugadores pero es pintado. un pato. Reencarnado como pato. Oh, estuvimos jugando Sinking Towers. Ok, Exactamente. sí. Ahí están hablando. Sinking Tower es una de las aventuras tipo sandbox, me corregirás, J, que tiene Dragon Bane. ¿Mm? Sí, Entonces realmente creo lo que planearon. en la colaboración que tuvieron con Rola en Casa, donde no sé, Jotica y Pachito estuvieron por allá como invitados, Jotica dirigió Dragon Bane, esa aventura en particular. Es una aventura a modo torneo, ¿sí? Viene incluso al final con una lista de puntaje para torneos. Es bien interesante. Tiene una duración de 2 horas, pero se puede extender a 4 o a 6, pues, dependiendo
qué tanto quiere uno jugar y qué tanto la quiere explorar y en fin, es bien interesante, bien chévere. No, todo esto de la resurrección de de mi villano favorito. No, Que de era su gurú. sí, que era Clovis Gru, el Y hombre, no sí, tenía minions, weón. sí, además que era lo que dice Sebas, era de los primeros años que yo estaba empezando a dirigir, entonces cualquier estupidez que viniera a la cabeza valía la pena ponerla para mí, no necesariamente para los jugadores. Y por eso es que esta noche queremos hablar un poquito de eso. Realmente eso puede llegar a tener implicaciones en la mesa, digamos, tanto externa como internamente. Hay gente que se puede rayar mucho. Nosotros tal vez como estábamos empezando a jugar, pues de pronto mis queridos amiguitos y jugadores se lo aguantaron. A una escala de juego de rol, yo tengo PTSD de Clovis, Sí, sí, sí. para que me entiendan. A escala de juego de rol, ese es mi estado con ese man. Yo creo que solo me seguían la cuerda, pues, para que yo me sintiera bien y sintiera que tenía amigos y demás, que tenía una vida normal, de gente bonita que me quería, solo para darme moral en la vida. Porque yo no me lo hubiera aguantado, güey. Yo mismo me mando a comer mierda, güey. Es el colmo, güey. Pero no, la verdad era una cuestión como de mucha inexperiencia. Y esa inexperiencia pues llevó a esos acontecimientos de revivir muchas veces a un villano. Hoy en día, digamos, ya dirigiendo ya seriamente, como he comentado por ahí, si de pronto alguno de nuestros queridos personajes de Dragonbane fallece, pues hay opciones para resucitarlo. Cuesta bastante, es un gran esfuerzo, es toda una aventura para eso, pero digamos que hay maneras de traer a la vida de nuevo a un personaje o a un NPC o a un villano, un antagonista. Hay maneras, ¿sí? Clovis no lo hacía de la manera más legal y más, digámoslo así, burocrática posible, o dentro de los estándares de las reglas de Dungeons and Dragons segunda edición, no. No, No pero lo es que se te respetaban olvida los que es que el DM es un dios. Sí, Entonces, sí, el no DM es lo un dios. respetaban los cultistas. Yo veré lo que hago, hijo de madre. Yo veré si resucito a Clovis y 20 clones más de él. Ese era el punto, que le habían castado el hechizo de clonar, que aparece Clonar. ¿qué? Ese es del otro manual de magia, clonar. Ahí estaba. Entonces, él había clonado, se había clonado un montón de... Lo que pasa es que no le encontraba justificación dentro de las reglas, pero seguramente lo había, porque pues Dungeons and Dragons segunda era medio roto en muchas cosas, Le ¿no? había puesto un hechizo de contingencia a resurrección. La condición era que lo mataran. eso tuvo muchos niveles de ñoñez, ese comentario. Pero, Como uf, capas y capas uf, de ñoñez. Oh, tiene qué nivel, man. explicaciones segundas. Sí, no, es que era peor que Rita Repulsa, Cris, precisamente. Sí, 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 era Rita Repulsa, era así. Volvía una y No, otra. no, pero a Rita la sacaron unos astronautas. Por no con Rita, es que después Por eso, ya volvía porque sí. por eso, si no eran astronautas, eran demonios. Sí, cualquier cosa. Gran villana, Rita Repulsa. Pero entonces, de ahí, bueno, primero que estamos en la Semana Mayor, ustedes saben, de ayer en 8 días, según la religión católica, el Señor Jesucristo resucita. Así que pensando un poquito en ello, dije, oiga, interesante hablar de esto, porque sé que así como aquí nos estamos riendo, sé que hay gente que no le gusta mucho eso y puede llegar a rayarse y molestarse ante una situación así. Mm, Sé que ha ocurrido en muchas mesas. Es posible que ahí a nuestra querida audiencia les haya pasado que les hayan revivido a un villano que ya pensaron que estaba muerto o pensaron que iban a morir y misteriosamente, así como
decían nuestras redes sociales, una fuerza extraña, una fuerza misteriosa, evita que te mueras, ¿sí? Entonces, puede pasar, ¿sí? Divine intervention, ¿sí? Dirían en Pulp Fiction, intervención divina. Entonces, y pues como, sí, uno es un dios siendo DM, entonces pues el DM a veces mete la mano o los mismos jugadores meten la mano Y pisan el cable. y pisan el cable y luego están que buscan deseos para despisar el cable y pasan 10 años de su vida Todo se real encontraba acá. despisando el cable. Todas las explicaciones están acá. Ujú. Uy, el Tome of Magic de Advanced Dungeons and Dragons. Sí, señor, todas las explicaciones vienen de ese libro. Segunda edición. Efectivamente. Advanced Dungeons and Dragons Second Edition. Entonces, tomando en cuenta que han ocurrido distintos de estos eventos en distintos juegos de rol, ¿realmente afecta a los jugadores a nivel interno y externo? ¿Afecta, digamos, pueden llegar a molestarse? ¿Ustedes se molestan? Ya vi que Cevitas no, durante 4 años se aguanta esa joda. Sí. Qué vergüenza con él. Con todos mis amiguitos. Ustedes, mejor dicho, ¿ustedes se afectan por eso? Como dice el gritón de Pachito, que él ha revivido a varios villanos para darle más sabor a la aventura. Sí. Es loable un tal Mordenkainen, sí. ¿Ustedes se molestan? Digan la verdad. ¡Ah! Los veo muy calladitos. Pachito, bótate el ruedo que tú ya te he visto sacar 80.000 libros y estás que te hablas hasta por Yo los sé, codos. por No, favor, yo aquí ilumínanos. creo que estaba viendo que particularmente en muchos juegos de rol, no puedo decir que en la gran mayoría, porque pues, desconozco si en Pathfinder ni siquiera existe la resurrección o no, pero digamos que en la mayoría de juegos de fantasía, por lo menos que yo conozco, que yo tengo, la resurrección viene en Dungeons and Dragons como un spell, ¿sí? En muchos otros juegos de fantasía de otras casas no es tan fácil, no es tan mamey. Y pues de hecho, en la misma historia de Dungeons and Dragons, el hechizo de resurrección ha venido cambiando. Entonces, digamos que en primera y segunda edición, el hechizo de resurrección era un hechizo de séptimo nivel, que era el máximo que podía tener un clérigo en ese momento, con inclusive la penalidad de que solo un clérigo con sabiduría 18 puede utilizar los hechizos de nivel séptimo, cuando llegaba a nivel 14. ¿Sí? Entonces, digamos que había como una gran serie de talanqueras, pero cuando uno va a ver propiamente el hechizo de resurrección, era muy fácil. O sea, simplemente eso era como un poquito de agua bendita, resurrección y ¡tan! Volvió a la vida sin más. Y Así, de hecho, el hechizo de resurrección adicionalmente tenía un reverso. El hechizo de resurrección era reversible y se llamaba destrucción. Uno tocaba a una persona, utilizaba destrucción y la mataba automáticamente. ok. Sin derecho a tirada de salvación, ni siquiera. ¿En Lo único, que, serio? lo único que podía volver a revivir una persona que uno hubiera matado con ese spell era un wish, era un deseo. Eso después de segunda cambió en tercera un montón. Y digamos que la versión básica de tercera es lo que inclusive persiste hoy hasta quinta, ¿sí? Que ya los hechizos de clérigo ya son hasta noveno nivel en primer lugar. Y en segundo lugar, en séptimo dejaron resurrección, pero en noveno metieron lo que llama True Resurrection. ¿Sí? Entonces el de resurrección tiene como más límites en decir, no puede tener más de tantos días de muerto, no puede haber muerto de edad, y se gasta uno el famosísimo diamante de las 1000 monedas de oro y no sé qué, pero en tercera edición le metían unos costos adicionales, decían, adicionalmente, si usted va a requerir eso como un servicio de un clérigo, el clérigo tiene derecho a usted a cobrarle lo de los componentes materiales, más 10 monedas por nivel del hechizo, por nivel del castador. Hacer una resurrección en tercera era bien costoso si uno no tenía el hechizo. Y el True Resurrection, ni se diga. O sea, el True Resurrection lo que hacía al final era como quitarle como un montón de pendejadas para que el personaje pudiera resucitar.
El otro juego donde yo conozco que se puedan hacer resurrecciones es en Erdon, un juego de fantasía que recomiendo totalmente. Y Erdon, en Sí. Erdon, solamente un Nethermancer de último círculo podía castar un hechizo que llamaba Camino a la Vida. No se llamaba ni siquiera Resurrección, se llamaba Camino a la Vida. Con un Y lo que companion que hace era es que Michael Landon. manda una especie de luz al plano astral y con esa luz uno va atrayendo como el fantasma El espíritu. del espectro al cuerpo. Uno tiene que ayudar a regenerar al cuerpo y el viaje del fantasma creo que dura la misma cantidad de días que de años llevaba muerto. Una cosa así. Es súper enredado. A lo Dragon Ball. Como Dragon Ball, sí. Una cosa como bien simpática. Que Curiosamente, en juegos súper poderosos como Exalted, en Exalted aquí son bien claros. La resurrección no existe en este juego. Si estás muerto y se acabó el maní. Pero el asunto con Exalted es que los muertos pueden regresar al mundo de los vivos a través de las Shadowlands. Que las Shadowlands tienen conexión con el mundo de los vivos y pueden pasar. Porque acuérdense que en Exalted se juega en la segunda edad de la humanidad, cuando no estaba dividido completamente el mundo de los muertos y los planos espirituales del mundo de los vivos. sí, tal Entonces cual, era como un Chris. poquito más, Camino al cielo con Michael Landon, sí, así. más enredadito. ¿Mm? Bueno, Pero pero el asunto con Camino al Cielo es que ese sí era un violento cuento de y volverás al mundo siendo un ángel para ayudar a la gente y bla, bla, bla. En cambio, la mayoría de estos resucitados lo único que hacen es vivir matando al resto de los demás. Para darle contexto a la gente no tan geriátrica, Camino al Cielo Uy, sí, estoy muy bien. era un programa con Los 70. con una alta connotación religiosa, ¿m? Pero era una serie que se veía mucho en los 80s, donde básicamente eran como milagros que pasaban, pero narrados en una serie. ¿M? Camino al Cielo duró de 1984 a 1989. Ah, ok, del ¿Se 80. ven? Sé que era del 70. A ver, con Michael Landon. Lazy ¿Uno? Town, weón. Uy, esos son muchos pañales, weón. Uy, Lazy Town. Lazy Town, weón. Uy, le he citado a el deportista que se murió de qué? De cáncer. Era un superatleta y terminó muerto de la enfermedad más ridícula del mundo. Es verdad, sí, sí, sí. Perdón por lo cruel. Maten a sus ídolos de infancia. Los Backyardigans, sí. Los Mm. Backyardigans. Claro, pues a Santi le gustaba eso cuando era bien bebecito. Los Backyardigans, a mi hijo le gustaba eso. Y O sea, Lazy Town. eso quedó en una parte que no estuvo ni en lo que yo ni en lo que mis hijos vieron. No, O sea, a mí pregúntenme nuevamente desde ¿qué? De la granja de Zenón al día de hoy. en cambio ahí ya mis hijos ya estaban grandes, entonces ya no sé de qué hablas. El que murió fue el malo. No es Portacus. Uy, gente tan joven ahora. Y se saben los chismes chévere. Pero entonces, bueno, Jota, Se murió el reencamina malo. la conversación. Ya No, hablábamos de increíble. programas de niños. Eso está muy divertido. No, lo que pasa es que yo recuerdo alguna vez en Avatar, Ujú, creo que fue jugando con Juan Carlos, mi querido tocayo, ujú. alguien en la mesa de Ravenloft estaba a punto de morir y también intervención divina y no se murió. Y fue como, yo dije, bueno, seguro es amigo del que dirige, o es el protagonista de la historia, porque yo hasta ahora estaba empezando a jugar rol, entonces como que ni idea, y eso sí, yo me acuerdo que yo dije, no, pero ¿por qué lo van a revivir? Tal vez de ahí saqué la mala costumbre de revivir a la gente. De Oigan, revivir sí, a qué pena, Clovis. qué pena la interrupción. Mato tiene toda la razón, el que se murió no fue Sportacus, sino el malo. Ujú, sí, sí, sí. Sí, 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 se murió, fue el malo de Lazy Town. Qué pena, Sportacus sí era demasiado atlético y merecía vivir. Merecía vivir. Dios. Robbie, Robbie Robbie. Rotten. Pero Además, sí, qué pena. sí, Entonces es otro estábamos nivel. bien.
Por ejemplo, en Dragonbane no hay Resurrect. Eso no existe ahí. Si te moriste, te moriste. Yo doy la opción porque soy un bacán, weón. Soy Que un yo dios. soy un lindo. Porque yo soy el dios en Dragonbane. Entonces, pues, sí, se puede crear toda una aventura y podemos crear todo un plot para rescatar las almas el alma de pronto, o las almas de algún protagonista. Pero no aparece dentro de la cosmogonía, ni aparece dentro de la teología, del juego, del mundo. Entonces, no Sharon soy está un inspirada el Master día Rabón. de hoy. Sharon Si llegó con fuera un Master Rabón, si fuera un Master Rabón, el jueves pasado hubiera habido un morraco. Que hagan push. A ver, que me la montan desgraciados. Tampoco se trata de mentir por convivir. Gracias, Sharon. Alguien que le dé pizza a esa chica, por favor. Sharon está on fire, weón. Sharon, nuestra MVP. Como siempre, nuestra MVP aquí, on fire. Ay, qué buena, Sharon. No, 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 no. Pero vuelvo a la pregunta del mentiris. ¿Cuál que mentiris? Todo bien. Volviendo a la pregunta del inicio. ¿Es molesto que se resuciten gente? Sharon nos decía ahorita en el chat que depende. Chris dice que si es un personaje molesto, indudablemente qué jartera tener que volvérselo a encontrar, como Clovis. ¿Mm? Valga la aclaración, o sea, yo no me estoy quitando culpa, o sea, es que yo sé qué fue lo que armé y qué fue lo que hice con ese señor, y no está bien hecho. Sí, que me excuso en que eran mis comienzos de como de M, pero tampoco es excusa. ¿Mm? Entonces, ¿ustedes se incomodan? Pues es que, Jotica, lo que pasa es, digamos, como lo entiendo yo, y como ya lo dijeron en el chat, es relativo, Si un ¿sí? Rook hubiera vuelto a Porque, salir, porque hay veces... Ah, no, pero... Un Bruno no le importó a nadie al final. Un Bruno no tenía ni background. listo. Si Mm. el pendejazo de Numa hubiera vuelto a aparecer, te hubieras encabronado. No, pero digamos que con respecto a la resurrección de los NPCs, yo digo, depende del NPC y depende del impacto que el NPC haya tenido. Es Y cierto. yo Eso es por lo que eso están voy diciendo en el chat. con el famoso truco que uno se lo dice, que es el efecto Magneto, así lo llaman, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces los X-Men no han derrotado a Magneto e inclusive en DC Comics al Joker? Al Joker le pasaba exactamente lo mismo. Siempre pasaba un super accidente en el que Batman decía nadie se podía salvar. 30 cómics después, ahí regresaba. Lo mismo pasaba con Magneto. La gran diferencia es que cuando volvía Magneto, no solamente volvía más poderoso, sino que se inventaban buenos plots con el regreso de Magneto. Es ¿Sí? verdad. Entonces, si es un villano que literalmente tiene que ser un villano que los jugadores amen odiar. ¿Sí? Ujú. Y uno tiene que ser como muy consistente en eso, porque si uno va a revivir o va a volver a traer un villano que no valió 5 centavos, a los jugadores les dio pereza, o sea, de verdad eso es lo que va a causar como mala pata. Pero si fue un villano que de verdad los jugadores dijeron, oiga, la sudamos contra este man, pero fue chévere. Y uno tiene una buena idea sobre el por qué y el cómo traerlo y cuál es la vaina. O sea, no es simplemente que uno lo devolviera porque sí, yo creo que uno lo logra. Puede hacer, digamos, que sea un regreso convincente, que pueda ser un regreso chévere, pero tiene que haber un motivo. No es simplemente como por volverlo a sacar porque es que me dio pereza preparar un NPC para que se enfrentaran estos manes. Sí, yo voy un poquito por esa línea, pero también quiero tocar una cosa que está diciendo Black en el chat, y es que él hace la alusión a Dragon Ball, que es estos medios que uno consume, sean de animación, sean de cómics, sean de la cosa, que normalizaron el hecho de que la gente vuelve a la vida. ¿Sí?
quedaron completamente normalizados, ¿sí? Yo no me acuerdo, no puedo reconstruir bien el cuento, pero no, es Drake, uno de los Robins se muere, ¿sí? Y la regla de oro en los cómics de DC era que ese man no podía volver a la vida. ¿Mm? Pero igual se lo terminaron cagando. Igual volvió, ¿no? Y ¿Sí? pasó No, con la Barry mantuvieron Allen, como pasó 30 años. o sea, ¿Mm? pasó con la Doom Patrol. Ellos fueron los primeros, de hecho, en DC Comics. Doom Patrol fue el primer cómic donde pusieron a votar al público si querían que sobrevivieran o los mataran. Y el público votó que los mataran a finales de los 60 y los revivieron a comienzos de los 80. Ujú. Jason Todd, Red Hood, como no, Mato. Exactamente, sí, gracias. Y a partir de ahí, Sí. a partir de Es más, ahí en DC y en Marvel, eso es, se muere, usted sabe que tarde o temprano va a volver. todo Lo bien. mismo ha pasado con Barry Allen cuando murió como Flash, cuando se enfrentó con el Antimonitor. Supuestamente no iba a volver jamás, ni no sé qué, que no sé cuántas. Inclusive ya habían establecido el siguiente Flash y tenía buena recepción del Acogido. público, todo ese tipo de cosas, y después ¡pum! Volvieron a Barry Allen. Yo por lo menos a mí no me disgustó el cómic del regreso de Barry Allen, pero como que uno dice, de formas más ridículas han devuelto al Doctor Doom a los Cuatro Fantásticos. Y para los que han visto Invincible, en Invincible la muerte es ya como el último punto, el punto máximo, pues, porque reviven a todo el mundo. O sea, yo hago, hasta hoy me terminé de ver la primera temporada de Invincible, yo no la quería ver, la empecé a ver, no fue mala. El final de Invincible, qué pena con todos los que estén allá, me pueden funar lo que quieran, el final de Invincible es una basura. De la primera temporada. De la Pueden primera. decir que es lo máximo. Ese final fue una completa y vulgar basura. Porque literalmente la serie está hecha con retazos de decenas de cómics. Medio los estaban armando bien, hasta ese final tan ridículo con Omniman. De verdad. Se cagaron en su propia serie. Sigan. ¿Cómo así? ¿Te parece que el plot de Omniman no está bien planteado? Es estúpido. Es completamente estúpido. No quiero hacer spoilers porque pues no sé quiénes se han visto no Invisible de nuestra queridísima audiencia, pero al final la razón por la cual Omniman hizo lo que hizo no tiene lógica. No tiene ninguna lógica, ¿sí? Haber estado todo ese montón de tiempo sin haber hecho nada, con lo del hijo, la relación con el hijo no tiene sentido, nada tiene sentido con Omniman. Y después lo que pasó al final, nada tiene sentido. Se cagaron. Sí, estoy de acuerdo con Chris. Así es el cómic, Pachito. Tal cual. Así ¡Qué basura! No lo lean. Wow. ¡Qué basura! En serio, hay muchas cosas de las cuales sacaron lo de Invincible que es mucho mejor que esa porquería. Sigamos con el tema, gracias. No, digamos que en Invincible tienen la resurrección, bueno, sí, como la salvación a la orden del día, ¿sí? Progresa más en de los gemelos bobos, yo te digo que progresas más en la serie. Del gobierno. Progresa más en la serie. Termina de verla hasta donde va y tal vez te fueres una opción, una opinión un poquito distinta, pero sí entiendo tu punto. Sí, como que no me dieron ganas de continuar y más bien a mí me gustó mucho. Te soy honesto, a mí me gustó mucho. Sobre todo que es de Robert Kirkman y yo a Robert Kirkman lo llevo en el corazón por The Walking Dead. Sí, o sea, el creador de Invincible es el mismo creador de The Walking Dead y pues... Yo creo que por eso es que no me gustó. Ok, vale, no te gusta el trabajo de Robert Kirkman. No, normal. Normal. Eso es lo chévere del mundo. A alguien le gusta, a otros no, normal. A mí me gusta el trabajo de Robert Kirkman, hay gente que no le gusta como a Pachito. Normal. A mí me gustó mucho Invincible. Sí, ahora, vale. Es totalmente válido. Sí, por ejemplo, entonces ahí digamos que el tema de la resurrección está como implícito dentro de este asunto y sí lo que dice Black es cierto, se está como normalizando el asunto. Entonces dentro de los juegos de rol pues de pronto ya no está tan descabellado, sí, que existan métodos de resurrección. Ahora, hay juegos de juegos. O inclusive métodos de no morir.
Porque Sí, hay una exacto. cosa que, por ejemplo, sí pasa con quinta edición y todo el mundo lo ha hecho, bien sea Legacy o bien sea la otra. Y en el término legacy. ¡Sí! La ¡Sí! otra. Sí, o sea, bien sea cualquiera de las dos. O sea, Legacy o morirse de verdad en quinta edición es muy difícil. O sea, si uno se apega a la regla, morirse es increíblemente difícil. Y que lo resuciten a uno es muy fácil. Es muy mogollo, que es lo que mucha gente critica. ¿Sí? Y al final es una de las banderas del movimiento OSR. ¿Sí? Que llegan y dicen, ¿y por qué diablos un personaje tiene que durar per secula seculor? Pues ¿a quién va a traumatizar que le maten el personaje nivel 1? Es verdad. Son opiniones, son opiniones. Sí, no, no, obviamente. Entiendo tu punto, Sharon, que The Walking Dead después de la cuarta temporada se jodió, pero es que en el cómic no pasaba todo eso. El cómic termina, realmente toda la historia se resume, es que sacaron un montón de temporadas de Walking Dead. Y realmente si uno se va muy justo a los cómics serían como 5 temporadas, 6 temporadas, no sé más. Si uno lo hace bien ajustadito al cómic, hay un montón de personajes en la serie que no aparecen en el cómic, y bueno, en fin, es una adaptación. Pero sí, 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 sí. ¿Has necesitado un Resurrect? Uy. Pero este man, el que utilizaba la ballesta, creo que ese no era del cómic, ¿o sí? No, Sí, no. Daryl no Ese- existe en el pero, cómic. por ejemplo, Vamos a ese dar. me gustó un montón, tengo entendido. Sí. Y Robert Kirkman, por ejemplo, le agradeció mucho a EMC haber metido ese personaje ahí. Merle y Daryl no existen en el cómic. Ujú, ok. Sí, empezando por ahí. Tampoco la hermanita de la hija de Rick Grimes tampoco existe en el cómic. Ni Existió, pero la mataron cuando era muy bebé. Sí, o sea, hay muchas cosas que cambian ahí. Ahora, en un mundo como de Walking Dead, pues la resurrección, pues sí está a la orden del día, pues. sí, sí existe, pero es más bien como un race dead. Sí, exacto. No No es es resurrección, sino Resurrected, race Raised. dead. Exacto. Y el race dead se volvió un fenómeno natural. No es un spell. No es, sí, exacto, no es un hechizo, no es, sí, sí, sí. Ahí el tema de la resurrección, bueno, es un poquito diferente. ¿Mm? Pero, por ejemplo, yo no veo en un Alien un Resurrect como el acto mágico y milagroso de revivir. No, de Pero es que pronto en Alien podría haber tecnología para salvar la vida de alguien, pero o sea, resurrección. Pero, por No, ejemplo, pero si uno lo ve técnicamente hablando, Wallace no quería Wallace no, Wayland. Weyland quería la Wayland no inmortalidad. quería la resurrección, pero Reposar. Wayland sí quería encontrarse con los creadores de la humanidad para encontrar una forma de él poder prolongar su existencia. Ujú, de vivir eternamente, sí. Sí, sí, sí. Sí, que es también una especie de resurrección, entre comillas. Pues nunca te mueres. No, pues es que resucitar implica morirse. ¿Sí? Sharon, Sharon hoy está, pero con todo que le Oh, intenta Sharon reproducir. está, ella. No, pues Sharon, y eso de repoblar el planeta, también hace parte de la tarea de los sobrevivientes. Se reproduce, sí. Sí, se reproduce un apocalipsis. Yo sé, Sharon, yo sé, Black. Es un poco ilógico, pero en Alien podrían revivir como Cyber, pero ya sería en parte máquina. ¿En Alien? No. No, en Alien no existe esa tecnología. Si esa tecnología que como que le pueda quitar las memorias o que uno pueda grabar las memorias en una máquina, creo que eso no existe en alguien. No, no, en Alien no existe. Lo más cercano a un ser humano son los sintéticos, Uh-huh. pero son hechos en industrias, o sea, esos son fábricas de Weyland que los produce. Y en el mismo orden de ideas, en Blade Runner tampoco. Porque gracias a 2049 nosotros aprendimos que hay gente que elabora las memorias, gente que produce los escenarios y produce las vainas, no sé qué, y cuando tienen las memorias ya, digamos, como digitalizadas, el archivo digital con la memoria, eso es lo que se le transfiere al replicante. Sí. No es que le Uy, saquen la memoria a nadie, aunque supuestamente sí existen procedimientos, y creo que eso salió en los mini animes de Blade Runner, sino en la misma 2049, que solo a los replicantes les pueden como
revisar cuáles son esas memorias que tienen y las pueden visualizar en una pantalla, pero porque existe, digamos, una conexión máquina-máquina. Exacto, un hardware. Hay hardware ahí involucrado. ¿Eh? Es que ahora, por aquí, Mato me plantea algo que me parece interesante, porque él dice que a Helen Ripley la clonan usando ADN de xenomorfo. Vale. ¿La clonación es un método de resurrección? No, ¿Por qué no? son individuos distintos. Porque son individuos distintos. Que tenga el mismo código, dos gemelos no son una sola persona. Y comparten el mismo código genético, estamos totalmente de acuerdo. Uy, qué detañoña. No, lo digo, por ejemplo, esta película de Barnold, es que no me acuerdo cómo era la película en la que La hay que lo muchos clonan. Arnolds, Sí, en una lo clonan. que es con Robert Duvall, weón. Y uno dice, uy, Robert Duvall, te hacía falta plática. Ajá, pues lo que le pasa a todos los actores Eso de el día de Hollywood. hoy es lo normal. Lo normal, yo sé. O sea, ¿qué hace Sir Anthony Hopkins en Thor? Sí, exacto. Está cuadrando lo del pan de la próxima semana. Sí, pero obvio. El recibo de la luz, y güey. Sir Anthony Hopkins que dice, ay, pucha, me llega la tarjeta el próximo mes. ¿No tiene algo que hacer por el mes en Marvel? Sí, no tengo. No como pagarlo, no tiene un papelito por ahí. Sí, sí, Oigan, sí. y en otro gran paréntesis, Isa está sacando una bomba. Está retando a jugar a Dom. ¿Dónde? Yo, uy, quieto. Ahí arribita. Sí, Uy. Adom es la competencia de pasión de las pasiones, pero en fantasía. Adom significa amor de otro mundo. Es otro juego de rol romántico, pero es especializado en fantasía y ciencia ficción. El pasión de las pasiones, pero en fantasía. Ay, ¿cómo es que se llama esta serie anime rosa? Es que se me olvidó. ¿Cómo se- No, como jugar Candy, güey. No, sí. No, me niego. Y en un juego como ese, Resurrección, claro, en Pasión de las Pasiones, a cada rato resucitan al ser querido, al amado, Telenovela que se respete tiene que tener un muerto y resucitado. Sí, tiene que tenerlo. Ya, ahí sí estoy de En algún acuerdo. momento. La cara de Sebas, oh, Dios. No voy a opinar al respecto. Lo sabemos. Sabemos que no quieres opinar. Black dice que ya se mete a jugar. Adam, listo. Gracias, Black. Y entonces, ok. Sí, en serio, o sea, si yo me clono con el fin de no morirme, el otro individuo no soy yo, es como... ¿No? Pero el asunto es que si te clonas, o sea, pues la máquina de Invincible, los gemelos malandros estos, que sí tiene la capacidad de transferir todas Absolutamente las todo. memorias y todos los conocimientos y todo ese tipo de cosas. ¿Sí? Como en la peli de Arnold. Ahí podían transferir absolutamente todo, recuerdos, sueños, No, todo. pero es que era una copia. Era una No era copia. una transferencia, era una copia. Era un control C, control B. No un control X, control B. Ok, ya. Por eso es que al final hay dos Barnolds. Y necesariamente la resurrección implica espiritualidad, es decir, no espiritualidad, sino habla de un alma, de un espíritu, o De ahí simplemente, proviene. o simplemente funciones biológicas que retoman sus Pero procesos es que de ahí normales. proviene. De ahí proviene. O sea, digamos, el concepto de la resurrección es un concepto mitológico, Totalmente antiguo, religioso. Sí, pero de mitologías que tienen que ver con sí. resurrecciones. Aunque digamos que sabemos que Cristo no es la única, no es la primera ni la última figura que aparece como resucitado digamos, en toda la historia de las religiones y de las mitologías y todo ese tipo de cosas, digamos que de ahí proviene. O sea, la idea de poder sobrevivir, la idea de poder volver. Y de hecho, digamos que la promesa en el catolicismo es que al final de los días, todos van a volver a la vida e ir al cielo eventualmente. Sí, ¿Sí? sí. O sea, como va a ser un más resurrection, otro spell de Dungeons and Dragons. Resurrection. Aunque ese sí es súper ñoño porque ese sí es de clérigos de mayores de nivel 20.
Pero eso Se no lo puede parece hacer en un el solo Devil clérigo. Handbook. Más Resurrection. Y eso lo hace un solo clérigo, olvídate, eso lo tienen que hacer entre varios. Estamos hablando de personajes de más de nivel 20 en tercera. Ah, no, Eso es otro nivel de eso es poder. otro nivel. Sí, eso es Es otra como cosa. jugar Exalted, deje así, weón. Es otro nivel de poder. Sí, no, eso es otra cosa. Es fucking awesome. Pero eso, digamos que sí existiese. Creo que ese era uno de los True Demiomers de segunda edición. Inclusive de segunda edición venía que era más Resurrection. Resurrection masiva. Ah, Chris, eres del dios de la pasta. Ay, sí, 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 el pasfarianista. ¿Se han visto eso en donde el dios es una pasta de boloñesa gigante? Eso es muy chistoso. Cutuloide. Cutuloide. Uy, es muy chistoso ese cuento. Un amigo Ah, que ahora, que yo recuerde, me contó. el tema de la resurrección sí ha sido tomado por la ciencia ficción, pues al final de cuentas, todos estos que se mandaron a congelar, o sea, la vieja teoría de la conspiración que dice que Walt Disney se puso en un tubo criogénico Sí, para sí, que eventualmente encontraran la forma de volverlo a la vida y dijeron, oh, qué pena contigo, idiota, si tienes un montón de agua dentro de ese organismo y lo congelaron, los cristales impiden que tú vayas a revivir algún día. Estúpido. Pero, y de hecho hay muchas historias de ciencia ficción que tienen que ver con eso, de que yo le robo una célula a alguien y entonces puedo clonar la célula y puedo volver a repetir a la persona. Pero sí está ese factor de decir, ¿cómo hago yo a un cuerpo clonado poderle devolver las memorias, los recuerdos, los aprendizajes que tuvo, digamos, esa otra persona? Eso me parece bien, bien simpático. Porque, por ejemplo, vimos que clonaron, si vieron que clonaron, volvieron Mm, a la vida, No, no, recuperaron a unos lobos wargos. no. Yo he escuchado como muchas críticas con eso. Yo no he visto realmente la noticia. Yo lo Yo único que sé solo es vi que que eso eso salió y al momento dijeron, estos no es que estén devolviendo los dinosaurios o ustedes le creyeron a Jurassic Park. No, lo que pasa es que es imposible hacer la reconstrucción genética de lo que era esa especie en su punto, yo, ¿sí? sí, Entonces, lo que están trayendo es lo más cercano a lo que había antes, pero no es lo que había antes. sí, no, porque incluso los tienen que Entonces, adaptar con ADN de lobo gris para Claro. poder hacer las entonces cosas. no, Entonces no no es per es se una reaparición. exacto, es Es un lo más nuevo. cercano que puedo ¿Podría ser traer. una nueva especie? Uy, yo no soy biólogo, no voy a opinar al Sí, es que respecto. no sé qué características debe tener ahí para, o que requiere para cumplirse como, sí, para categorizarse como una nueva especie, porque pues tiene Uy, código genético. Isa, qué pena algún paréntesis lo que acaba de decir Ah, Isa. Porfa, ponte en contacto con Momo, ¿sí? Para organizar el cronograma. ¿Mm? yo me Que apunto, Isa, yo juego. Momo es nuestro administrador de cronograma y ahí nos organizamos y le hacemos. ¿Qué hacemos? De Jugamos, una. probamos el juego, de una, de una, de una. Claro que sí, Sí, Isa. sí, regresando a ese tema. Ahora, hay otro tema importante ahí que es la resurrección de los PJs. La resurrección de los Es que PJs. ese es otro tema y sí, porque listo, ya hablamos de villanos, pasemos a los PJs. ¿Mm? Porque inclusive uno en villanos puede tener inclusive el que se niega a morir, que son todos los liches. La gran mayoría de los undeads es el villano que se niega a morir, tal cual. Pero también está el tema de qué pasa, por ejemplo, y esa es una cosa que yo discutía con Inita esta tarde, que estábamos hablando de posibles variantes sobre este tema. ¿Sí? Es el famoso, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hay un TPK? Ujú, exacto. Y todos los jugadores dicen, no, pero es que esto fue injusto. Volvemos a jugar con los mismos. Es la misma historia después de que yo maté a todos los personajes. Creo que a los de Caóticos Roll les pasó ese evento, que estaban jugando y la vaina no sé qué, estaban contra el boss final y resulta que Flor como decimos en Colombia, se enchochó y los reventó Los a mató a punta de todos. 20 y los mató a todos sin querer. O sea, a los Bien. jugadores les fue muy mal con los dados, a ella le fue súper bien con los dados y después ellos No, decían, ¿qué hacemos con esto? O sea, la historia, o sea, estábamos supuestamente en la batalla final y el malo nos venció. Vamos a volver. pero, pero ¿a volver a dónde y Yo no, cómo?
No, yo lo que haría en ese caso, y es como, o sea, son cosas que dan mucho guayabo, ¿sí? Sí. Pero mi propuesta en esos casos es, ¿qué pasa con el resto de la gente de ese mundo? ¿Sí? En el mundo en el que el malo ganó, ¿sí? En el mundo en el que los héroes en ese momento no pudieron detenerlo. Ujú. Entonces creen un pari a partir de eso. Esa es mi propuesta en esos casos, porque es que volver a jugar con los personajes después de una pisada de cable, pero es que ni siquiera es una pisada de cable, No es que es se murieron. volver a decir, ay, es que no se murieron, deja un sinsabor en la boca Ujú. que es maluco. O que llegó un dios cualquiera y metió la mano y ¡ay, sí! Volvieron a la vida. O metí un personaje siniestro que los devolví a la vida por mis propios motivos porque es que soy más malo que el malo que los derrotó a ustedes. Ujú. O cosas por ese estilo. Que es distinto, por ejemplo, lo que nos pasó con Pacho hace muchos años, ¿sí? Estábamos jugando, Sacaron el final malo. Encontré Roleplay ay, de Steve Darkson. Darkson, ¿sí? Y varios de los jugadores eran, Pacho nos está amenazando con el malo, pues bótelo, que es la joda, bótelo, ¿sí? Y otros de los jugadores decíamos, maricas, no, no estén toreando al máster, güey. Sí, no estén toreando al máster. Entonces un día nos sentamos literalmente a decir, venga, bótenlo, ¿sí? Que no era, fue como un pequeño paréntesis imaginario que hicimos, ¿sí? Entonces no dejó ese sinsabor de, marica, nos toteó y ya no deberíamos seguir jugando esto. Sí, o No, sea, en el hecho, paréntesis en ese nos momento fue reventó. simplemente decir, ok, los personajes están en tal nivel y el gran villano es de este nivel. Con las capacidades que tenemos en este momento, ¿seríamos capaces de darle en la jeta al villano? La respuesta fue no, pero fue muy entretenido. Fue una simulación en donde nos rompieron de una forma Pero nos volvieron mierda, pero mal, mal. y lo mejor del caso es que fue solo el villano, Sí, o sea, no no, sin la los parte underlings, bulla de No el, gente que tenía atrás no el que resto del le plan, ayudaba y solo que el le villano. servía. Como decir, solo el oiga, man. Sí, me acuerdo. Uy, sí. pero fue una buena simulación y digamos que lo jugamos sabiendo que era así, era simplemente como, Sí. oiga, hagamos un what if a ver qué ¿Qué pasa. pasa? ¿Mm? No fue parte de la historia per se, todos los personajes murieron, pero digamos que fue como un episodio alternativo en el cual... Sí. Yo creo que todos en nuestro interior sabíamos que nos iban a volver mierda, pero dijimos, Pero yo venga, no a ver pensé qué que de esa pasa. forma, Jotica, es que esa es la cosa. Porque nosotros éramos personajes grandes, crecidos, llevábamos ya como 7 años jugando los mismos Por ahí. personajes, Y estaban power. todo. O sea, en ese momento no era despreciable el nivel de poder que tenían. Y era una Ujú. buena pregunta. Ok, si llegado el momento nos fuéramos a enfrentar al gran villano, ¿lo podríamos hacer en este nivel? No. Se dieron cuenta que con todo lo power que estaban, no tenían la capacidad para enfrentar al gran Sí, villano. sí. Pero bueno, eso fue, como decimos ahora, What if? en What If, exacto, como decimos Eso ahora, en fue un bueno. ambiente controlado, en Ujú. donde sabíamos que no iba a pasar, digamos, como fue un sueño para los personajes y de pronto todos abrieron los ojos al Era mismo una tiempo. máquina virtual donde atrajeron al scammer de la India. Sí, una especie de cerebro, así el de X-Men para entrenar, eso así como una especie de, en un ambiente controlado en donde no pasó nada, pero lo que dice Pacho es cierto, o sea, a la hora de un TPK, de verdad, en una mesa de personas que llevan un tiempo jugando y todo con sus personajes, le coges cariño a tu personaje y de pronto no solamente tú, sino el resto también se muere, es, uf. ¿Yo qué haría? Yo, yo les propongo, les podría proponer volver a jugar con esos personajes, pero no ya. Sus almas y sus cuerpos son llevados a otro lado y hay que salir de ahí. ¿Quieren revivir? Pueden, Ese es otro approach, otra pero aproximación al problema que me gusta también. creo una aventura y de pronto una mini campañita, un mini setting para poder volver a vivir. Pero de gratis, no. No, ya no. No, ya no. Ya eso, esos papayazos. No, Eso lo y hacía sobre cuando. todo, Jota, el adendum de eso es que el mundo sí se jodió porque ustedes fallaron. Mm, Entonces ustedes salen al mundo jodido. indudablemente. Sí, ahora, tú estás muerto. Yo aplicaría la teoría
que dice que en ese tipo de planos el tiempo y el espacio circulan de manera muy diferente. Y es posible que cuando vuelvan a la vida hayan pasado 200 años de la victoria del villano. Ujú. ¿Mm? ¿Quieren revivir? Listo. Pero yo pondría entonces una historia para jugarla y todo, para hacer también algo, pues, interesante, no solamente que revivan y ya. Ujú. ¿Mm? Es que Eso, la revivida ya es la que deja el sinsabor. sí, claro. Sí. Obvio, obvio, obvio. Por Ahora, más yo le que tengo se una juegue. pregunta a Pachito. ¿Mm? Señor. Nosotros estuvimos jugando la campaña de Eberron y todo el asunto, y en algún momento Matura cayó, ¿sí? Y Sí. cayó. Tú como, en retrospectiva, ¿cómo piensas eso? El hecho de que haya vuelto, que la cosa, la vaina, en retrospectiva. Ah, cierto que él murió. Pues, digamos que algo con lo que yo siempre he estado, digamos, como de acuerdo en un principio es, si se murió, murió. Y dejémoslo así. Digamos que su primer regreso, por decirlo de alguna manera, me pareció chévere, me pareció interesante, pero con toda honestidad, yo digo, hubiera preferido armar otro personaje distinto porque tenía otras ideas de personaje que de pronto me hubiera podido gustar, me hubiera podido quedar, pero digamos que de alguna manera el personaje tenía como un poquito de gravitas frente a lo que se estaba jugando, entonces pues digamos que digamos chévere. Ahora, frente, digamos, a ya su final, no va más. De pronto no me gustó el cierre del final, no va más. Pero yo sí dije, si llegó hasta acá, llegó hasta acá. Digamos que soy plenamente consciente que se mandó contra lo que no podía hacer, pero digamos que estaba como cumpliendo tiempo para que pudiera pasar la cosa porque de rato nos estaban reventando totalmente. Pero lo que soy yo personalmente, o sea, para mí, digamos que a mí no me gusta necesariamente que un personaje tenga que volver. Así, digamos, es un personaje que ya ha pasado un tiempo, al que yo le haya tenido mucho cariño, ese tipo de cosas. Me han pasado como 2 o 3 veces en, digamos, toda mi vida rolera, que Ujú. se resucita mi personaje o lo resuciten o algo así. Y a mí personalmente sí me pasa que siento que no es lo mismo. Ujú. No, El sinsabor. Sí, El- queda exacto. uno como no me emociona necesariamente el retomarlo y continuar después de que pasara eso, porque Así. uno de alguna manera siente que esa resurrección es como un engaño. Que hay como, sí, como con un tufillo de hice trampa, como, Sí, es como sí, y sobre todo, por ejemplo, si, porque pasan Dungeons and Dragons, no, digo que no es el caso de lo que con una de las que me hicieron me pasó, ¿sí? Que es que los jugadores habían acumulado, los personajes, mejor dicho, habían acumulado todo el oro de este mundo, No, pero es que en aventurando, o quinta sea, se han edición es muy encontrado fácil. Eso todo sí. todo el oro de este mundo, entonces no hubo ningún efecto inflacionario sobre el planeta. Entonces, claro, 25.000 monedas de oro en diamantes son de los, venga a verles, sacan 3 bolsas llenas de monedas y tenga, hermano, páguese. Entonces resulta también hasta cierto punto en ese escenario es muy fácil. Entonces como que uno dice, pues no tiene como gracia, no tiene sentido, y no existe ese sabor épico que a veces uno espera de que el volver tenga como alguna connotación importante o algo así. No ujú. sé, o sea, a mí personalmente como que me queda el sinsabor. Como Sí, estoy de acuerdo contigo, Sharon. Hay personajes, NPCs, villanos, sí, tal que cual. cumplen su ciclo, Sí, tienen que morir. Sí, y si deben morir, pues que mueran. ¿Cuál es el problema? ¿Mm? Eh, es difícil, como dice ahí Markov, también aprender a soltar es jodido, y más cuando Ujú. uno lleva mucho tiempo jugando con un personaje y uno se empieza a encariñar con él. Y quiere explorar más, y quiere explorarlo más a ese personaje, a ver hasta dónde hubiera llegado, y que de pronto muera, es doloroso, es difícil, pero uno tiene que también aprender a asumir que, hey, listo, murió este. A mí se me había ocurrido otra idea de personaje al comienzo, como dice Pachito, pues ahora hagamos este. Y empieza uno a descubrir otras cosas nuevas a través de nuevos personajes. Entonces, sí, es muy rico quedarse con un personaje, es muy agradable, es muy enriquecedor, pero tiene sus cosillas.
Me hiciste acordar de la típica de los 2000 y que también la han tratado en uno que otro de estos que hacen videos de burlas de Dungeons, que es como, se murió mi personaje. Pues ahora viene su hermano, que tiene el mismo nivel y la misma clase. Sí, sí. O, Sí, o es sus que padres tenía un casi hijo y retirados. Sí, sí. entonces, O el Y papá. tengo las mismas memorias que mi hermano muerto. Sí, sí, sí. Y sabía su ubicación desde un principio. Sí, sí, sí. O es el papá que se había ajá. retirado y estaba escondiendo sus habilidades. No, pero digamos que hay una dualidad ahí. El de la burla, que es como, Sí, sí, claro. éramos hermanos gemelos y compartíamos la misma sinopsis, por lo tanto, mientras yo estaba en casa, supe todo lo que hizo, entonces me sé todo el plot y puedo hacer lo que estaba haciendo antes. Pero también hay ganchos de historia como, hey, en serio, era mi papá o mi familiar o lo que sea, y yo quiero ver por qué el man se metió a eso y de ahí empieza una historia propia, ¿sí? Sí. Entonces, es una dualidad ahí que uno puede manejar mamallísticamente o no. Ajá, sí. O sea, con respecto a lo que está diciendo Chris en el chat, yo recuerdo muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Creo que fue la primera vez que Goku resucitó Ok. en Dragon Ball. O sea, que Goku se murió y entonces fue al otro mundo y tenía su cosita angelito y fue y entrenó en el otro mundo y se hizo requete contra más poderoso y al final Goku terminó volviendo mientras pasaban un montón de cosas en el mundo. Para mí eso fue un gran engaño. Fue un terrible engaño. O sea, como decir, ¿para qué me vas a decir que está muerto? O sea, con todo lo que está haciendo, yo ya sé que no, muerto no está. No te lo vas a inventar. Y ya después, como que, ay, sí, nos hicimos amigos de todos los Kamisamas, entonces, volvemos con los amigos. No, no, sí, por eso yo dejé de ver Dragon Ball después de GT, güey, sí, por eso. Pero lo que dice Chris sí es muy cierto y creo que conecta con lo que yo decía antes, es la desmitificación de la muerte, ¿sí? Sí. El quitarle el peso y la gravedad de, ¿qué es lo que pasa en Quinta? Porque en Quinta, Ujú. ¿quiénes son los que están dirigiendo Wizards of the Coast y Hasbro? Gente de Microsoft. Ellos están pensando en videojuegos, en monetización, en tokenización, en un montón de cosas. ¿Y Exacto. cómo se hace eso? Simplificando las vainas, Ujú. que no tengan un costo aparente. ¿Mm? Entonces, parce, se te murió tu personaje, gástate $5 y vuelve. Ah, Dios. Pero lo que está diciendo ahí Black eso es lo que llamamos el efecto Magneto. O sea, aparentemente morir, pero cuando regresa, regresa más fuerte. Pero Ujú. digamos que el punto es que si logras darle un sentido a ese regreso de por qué o cómo hace Ujú. para poder volver, puede ser interesante. Y más si, digamos, es un villano interesante, en el caso de los villanos, que es lo que decimos en un principio. Porque es que volver un villano que toda la pared estaba como, uy, menos mal que nos deshicimos de este hijo de puta, por favor, no nos van a sacar. Y como que hacerlo O, volver es un despropósito. entonces el DM es un mañoso, coge a dos jugadores del pari desparchados, les dice, venga, les dirijo una aventura chiquitica, les da 3 vueltas, los engaña y hace que ellos revivan al malo sin darse cuenta. ¿Sí? Ese tipo de DMs existen, Pacho. Yo fui uno de los jugadores que fui Yo lo hice y timado. cayeron redonditos en algo que el man ya tenía cuadrado y ¡tarán! Volví a hacerles la vida imposible. Esa fue una de las revividas legendarias de Pachito, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo, Pero cómo, cómo se llamaba ese malo? El franchute piró. em, ay, Dios mío. Eh, De, no era Numa, Dios mío. Ay, eh, que era una familia de magos, güey. sí, era una familia de magos. Una familia ni la hijo de madre. No, no era la Croa. Era Pero digamos que el punto con la resurrección del villano Neville, hay Neville, Neville. Neville. ¿Sí? Neville, Punto con la el regreso de familia Neville es Neville. que Neville sí la tenía cuadrada. ¿Mm? O más bien, después de que pasó lo primero, yo dije, oiga, ¿cómo podemos hacer para que este man pueda de alguna manera volver? Y dije, oiga, sería interesante que este villano pudiera volver
engañando a los jugadores. Y lo logré y los engañé. Ujú. Y lo trajeron de vuelta. No, pero escogió a los dos más despistados y sobre todo a los dos más power seekers. Sí, 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 sí. Eso fue de puro power seekers que se fueron de garosos a decir, Pacho, diríjanos a nosotros dos y nos da más experiencia para subir de nivel. Sí, 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 Fue sí. puros garosos, weón. Yo solamente lo único que dije fue, eso puede tener un costo. Pero pues las risas no faltaron, la pasaron bien, ¿o no? Oh, sí, sí, sí. Yo me regué, y la cara de todos los demás diciendo, ¿cómo fueron ustedes? Porque lo bueno fue que los demás lo que dijeron a los otros fue, ¿cómo fueron ustedes estúpidos? O sea, el villano cumplió su cometido. No, No, digamos que Claro. hablando un poquito, porque sí me dejaste pensando con lo de Dragon Ball, Pachito, es que a mí sí no me parece que haya tanta falla en Dragon Ball porque las reglas están claras desde el comienzo, ¿sí? Hay un elemento mítico que te concede el deseo que tú quieras, ¿m? Que no es fácil de encontrar y eso que es cierto. tiene un límite de tiempo, ¿sí? Cada cierto tiempo lo puedes utilizar. No es como que me lo saco del bolsillo y ya, no. Las reglas están súper claras desde el primer episodio, Pero ¿sí? ellos se las pudieron, se las empezaron a saltar ellos mismos después más adelante, porque entonces encontraron un aparato con el cual encontrar las esferas más rápido. Entonces, básicamente, cuando las esferas salían, las podían encontrar después más rápido. Desde el Después capítulo Desde el, 1, desde el Pacho. primer capítulo, Desde el capítulo 1 de Dragon Ball. sí, Así se desde el conocen primer Goku y episodio. Bulma. Sí, claro, porque Bulma Eso lleva es, un radar del no, dragón. no es que se lo sacaron del forro. Sí, Así no, empieza marica, la serie, Pacho. sí. Ahí sí, Pachito, Así sí, empieza. baila. O sea, Ahí, La yo lo así serie único sí que es empieza hizo es, así. Dragon Ball. Sí, en un momento después, inclusive, o sea, cuando ya Goku creció, el tema se lo ahorraban muy fácilmente. O sea, pues la lo que pasa es dificultad que que ya habían planteado en un inicio, que en eso tienen toda la razón, ya después en la siguiente, esa dificultad no existe. para Pero mí, porque en donde la estuvo el serie error, cambió. es que sí, la serie cambió, obviamente, y empezó a alinearse más a no capturar, no encontrar las esferas del dragón, sino a Sino darse en la que jeta contra gente muy gente darse poderosa. la jeta, ¿sí? ¿Sí? Entonces cambió la serie. Pero Mm, yo sí, a mí, por ejemplo, yo amo Dragon Ball normalito. El sí. Z es muy chévere, es muy Muy bonito. bacano, pero el uno es precioso. Porque la idea de Toriyama era simplemente eso, contar como la historia Porque de era un anime de aventuras. aventuras de un Sí, niñito. que de vez en cuando había una pelea que otra, ¿sí? Exacto. Y por eso es que nosotros nos encanta Dragon Ball y no Arale, ¿sí? Arale, desde que Goku existió, llegó a la Tierra, Arale le daban la jeta a todo el mundo con lo que quieran. Arale es una niña que anda por ahí, que aparece de vez en cuando en Dragon Ball, que tiene una gorrita y unas alitas. Y es un Sí. androide. Y O es sea, un no, yo estoy androide. sí, sí, sí. O sea, yo estoy de acuerdo en que después de eso, sí, ya cuando yo encuentro que sale una segunda versión, un segundo set de esferas del dragón en otro planeta, más poderosas, yo ahí ya empieza como a desvirtuarse un poquito el asunto místico y bacano y divertido de Dragon Ball, y el asunto de la resurrección ahí. ¿Qué es lo más bonito de Dragon Ball? El primer deseo de toda la serie era ser inmortal, el de Pilaf, Sí. pero El Ulon de le gana, el marranito, Ulon le gana y pide unas pantaletas de mujer. Sí, Eso era Dragon Ball y por eso me sí, parecía tan bonito y tan espectacular, exactamente. porque nada de que, te voy a romper la cara y voy a ser el más poderoso del universo. No, no, no era eso. Era simplemente gente codiciosa que buscaba su propio beneficio a través de las esferas. Eso era lo bonito. Ya después sí, estoy de acuerdo que se desvirtuó mucho. Incluso Bueno, antes de terminar Z, Toriyama dijo, miren a ver qué hacen. Ujú. La saga de Majin Buu tiene cositas de Toriyama, pero él ya se había Pero deshecho de muchas. GT ya es producción americana. Sí, GT ya no tiene nada que ver y lo de ahorita, obviamente menos, y pues ustedes saben, hace poco falleció, entonces ahora sí que todo lo que Ujú. salga de Dragon Ball, nada que ver con Toriyama. Sí. Sí, 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 pero esa es la cosa con la resucitadera.
Y es Que que cuando se desvirtúa, ya lo hemos mencionado, o sea, cuando se desvirtúa el significado de la muerte en cualquier escenario, sí, baila. ya como que Sí, entonces Pues es que, con el mismo ejemplo de Dragon Ball, la muerte de Krillin fue súper impactante. Fue un sí, momento en su crítico de momento la la muerte de serie. Krillin fue- sí, Sí. porque uno dice, ya, baila, como dice Sebas, ya las reglas estaban establecidas y usted sabía que Krillin no iba a poder volver a revivir. Ujú. Y como, Y fue lo que le no, permitió a Goku hacer el legendario salto a Super sí, Saiyajin y todo el exacto. asunto, y bla, 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 bla. Ujú, Sí. sí, Pero sí. es que fíjate lo que dice Ina, Pachito, es que como para terminar de cerrar, ¿por qué Dragon Ball es distinto? Sí, Ujú, Dragon Ball tenía unas cosas súper bonitas, weón. Cuando le traen el espíritu del abuelo a uf, Goku a través de Urana y Baba, sí, súper bonito. esa escena es de esas que uno casi llora, Sí. parce. Y pelea contra él, pelea contra su abuelo en el Cuando el man torneo. pelea con una máscara y cuando se La quita la máscara de máscara, conejo. uno se rompe Sí, te duele. viendo esa escena, weón. Sí, que sale Goku. Sí, ¡Ah, se abuelita, rompe bonito, abuelita! ¿sí? Todo bonito. Sí, es que Entonces, Dragon Ball 1 era muy bonito por eso, weón. sí, sí, ¿Mm? sí. Sí, sí, Lo que sí. pasa es que es cuestión de mirar las escalas. Y sí, definitivamente volviendo a los juegos de rol, Dungeons ya perdió esa escala hace mucho tiempo. Mucho tiempo, Mucho, mucho, mucho mucho tiempo. tiempo. ¿Mm? No más sabiendo que el jugador tiene la posibilidad, sí, remota, pero existe, de tener algo como un deseo, wish, el famoso wish a la mano, pues se empieza a desvirtuar muchas cosas. Si nos dice Pachito, hoy en día, Pachito, ¿a qué nivel necesitas estar para tener Resurrect? 13, si mal no estoy. Que es un O sea, nivel bajó un nivel con respecto a segunda edición en tercera. bajo un No, no, nivel. no, no, pero hay otro. Y ahorita, en quinta, ¿sigue igual? No, en Hay quinta creo que uno está que igual, pero es que está el tema de que existe Resurrection y True Resurrection. True Resurrection. Sí, es que ¿Sí? no, pero es Eso que hay no lo otro saben que es según. peor porque tú lo tienes como en cuarto, quinto nivel, que es el que si se murió en el último Ah, sí, minuto, el que lo estabiliza. Sí, All of the Dead. ese te devuelve automáticamente. Ese no te resucita, pero si caíste por debajo de 0 hit points y te hacen ese spell, e inclusive creo que algunos no, lo tienen como un no, 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 bonus no, action o Pacho, alguna cosa así. estás pensando en un cantrip, no. ¿No es All of the Dead? ¿Qué? Hay un cantrip que a ti All te of the Dead. devuelve a un hit point No, automáticamente. no, Toll of the Dead es un cantrip de daño, Jotica. Hace un de 12 No, es necrosis. que no es, si no es All of the Dead, hay otro que es Spare the Dying, creo que es que se llama. Ese es Creo el que cantrip que estabiliza. No, pero es que hay un hechizo que es como de tercer nivel, que si la persona murió en el último minuto, tú se lo puedes echar y vuelve a la vida. ah, ese sí no lo conocía. ¿Qué? O sea, En peor Legacy, aún, es un Resurrection re rápido. El No, Fast es el de Resurrection. emergencia, es el de el clérigo tiene que guardar el slot de tercero quietico. Fast Resurrection. sí, Fast Resurrection. Lo voy a buscar porque sí. Parce, ¿en serio? ¿Y eso es de Acá no lo, clérigo? o sea, yo no lo he utilizado, pero no pongo en duda que existe. Porque digamos que Resurrection tiene como el límite de que es una cantidad de años por nivel del castador, una cosa así, hasta cierto límite. Y True Resurrection creo que se puede volar eso como por 200 años, una cosa así. ¿Sí? Que digamos que el problema con la resurrección es el tiempo que tú te demores para eso. Pero digamos que, sí, se murió, pero yo puedo gastar el hechizo en los siguientes 5 minutos, no se me hace raro que lo hayan sacado. No se me hace raro, la verdad. Pregunta Inita, Pachito, que cómo se llama el que tiene Skippy. Uy, eso sí hay que preguntárselo a él. Pero sí, no me lo sé. No, es Pero él tiene el que echó la vez pasada fue el de estabilización, el country PC de Creo que se estabilización. llama Revivify. Revivify. Sí, es Spare the Dying. Ese Sí, sí sé señor, que es. Revivify, lo tengo acá, conjuración de tercer nivel. Usted toca una criatura que haya muerto en el último minuto. Esa criatura regresa a la vida con un hit point. Hágame el hijo de O madre, sea, es el favor. Fast Resurrection, literalmente. Y ¿Y es es un de tercer clérigo? nivel. ¿De qué es? ¿De clérigo? De clérigo. Y para Pues que es sea que en tercer Legacy. nivel, marica, Ah, No, en Legacy. hay Ya. que no, hacer. en 5.5 no tengo ni idea, porque como ya cambiaron todo eso, entonces no sé. Sí, en Hasbro no sé cómo Y era. siendo de tercer nivel, lo puede gastar en quinto nivel. Un quinto nivel de clérigo. Quinto nivel de clérigo. Ay, que eso es re Ujú, bajito. ujú.
Cuando los guerreros ganan el segundo ataque. Por Uy, eso digo, no me parece raro que exista. pero tú Venga, como vamos, que, como guerrero, coges, paras un momentico, subes 5 niveles de clérigo. No, no es tan breve. sí, no, Sí, no, ya pensándolo bien, no es tan breve porque es que son 5 niveles. sí, una vez muerto no puedes gastar el espíritu. Sí, no, ni modo. Sí, me Sí, no, no. revivo. Como el Dragon Ball. Así que Mm. me subo la moral yo solo. Sí, sí, sí. Sí. Revivify. Uy, buenas evitas, no, y esa no me Pero, acordaba de esa vaina. en el Mm. Player's Handbook de 3.5 no existe Revivify. No, es que eso es de quinta edición. Eso es Ujú. para quinta, ok. Obvio, en segunda eso no estaba, eso sí me acuerdo, eso sí tengo No, la plena seguridad que en eso no segunda estaba. edición es lo que les digo, o sea, estaba Resurrección, era el máximo hechizo de clérigo que existía porque era el séptimo nivel, y adicionalmente solamente un clérigo de nivel 10 y con sabiduría 18 podía acceder a esos spells. Pero la ventaja del Resurrection en eso es que no tenía esos componentes materiales que le piden a uno después. Entonces, con el Resurrection normal es el diamante de las 1000 monedas y el True Resurrection es el 25.000 monedas de oro en gemas. Una cosa así. Ok. O sea, el inicial era solo componente verbal. No tenía somático como una especie de agua bendita, como una vaina así, pero digamos que el problema es que ese hechizo no lo tenía cualquiera. Sí, claro. Y acceder a eso, no Que cualquiera acceder puede era acceder a eso. era muy complicado. Y básicamente a uno en segunda edición le decían, si el clérigo de la paz no lo tiene y van a comprar la resurrección por fuera, el clérigo que hace la resurrección podía pedirle a usted lo que se le diera la gana. Uf, Podía pedirle un quest, podía Ujú. pedirle lo que sea. ¿Sí? En tercera edición sí le dijeron, eso le va a costar 10 monedas de oro por nivel del hechizo, por el ya. nivel del cazador, Pero es más que lo que cuesten los componentes materiales de ese spell. fíjate que ahí se va viendo poco a poco la degradación de los requerimientos. Sí, exacto. ¿Sí? ¿Sí? Le vamos bajando el nivel, le vamos bajando los costos, lo vamos Ujú. dejando a la mano, ¿sí? Hasta darte mágicamente, prácticamente un kit de desfibrilación. Porque eso es Revivify. Tienes Sí, un kit de básicamente. desfibrilación. Básicamente. Retírense y cargas tus manos. ¡Pah! Listo. Revivido. El expert de Dying, que de verdad el expert de Dying es, no lo acabaste de matar completamente. O sea, en quinta edición está la versión de no lo he matado del todo, lo maté pero en el último minuto, lo maté pero dentro de los últimos 10 años y lo maté no le importa la edad. Lo que sí tiene quinta es que, bueno, Marcho, yo sé que la palabra no le va a pegar, pero es que quinta sí es altamente letal. ¿Mm? Sí. Si tú te dejas coger con los pantalones abajo en un surprise attack, por un combito de goblins o que tengan estos que son como los que ganan ventajas si tienen un amigo al lado, Sí. los kobolds y todos esos tienen Pack Ujú. Tactics, es lo que se llama. Tienen Bacta. la habilidad Pack Tactics. Si te cogen en Pack Tactics con desventaja y en sorpresa, te jodiste. Te jodiste. Eso es casi un TPK. ¿Mm? Y si eres mago, Entonces, peor. es altamente letal. Lo que pasa es que la reviví y la recuperada es breve. Pues si tiene Sí. un desfibrilador ahí a la mano. Qué chistoso. Revivify. Pues, No, bro, parce, el clérigo de que se respete de quinto en adelante, tiene que tener guarda el slot de tercero. Guarda un slotcito de tercero siempre. para revivir al amigo. Ujú. ¿Y quién lo revive a él? Aquí está Porque la poción, weón. los médicos también se mueren. Por eso los clérigos son los que usted es el que cura, tome pociones. Es verdad. La Es gente verdad. llega automáticamente a esas conclusiones porque son las que Sí, terminan siendo eficientes. sí, sí, ¿Mm? sí. Y bueno, pucha, mi Dios mío, 10 para las 10. Sí, pero es que arrancamos retarde, güey. Sí, Yo por eso no arrancamos he hecho tarde. nada. Arrancamos tardecito, entonces aquí estamos recuperando el tiempo. ¿Sí? Mm. Y a la hora, venga, una pregunta. Bueno, Cevitas no ha dirigido tanto. Pachito, ¿te ha, Señor. te ha temblado la mano para matar personajes? Sí, claro. ¡Ah! ¿Por qué Sí. pasa eso? ¿Por qué le tiembla a uno la mano? ¿También le coge uno Es que, cariño es como que de los personajes? depende de lo que uno esté dirigiendo, la verdad. Si uno sabe que es un one shot, por ejemplo,
uno con un one shot es, le estoy haciendo el one shot a conocidos o a desconocidos. Si se lo estoy haciendo a desconocidos, sí me tiembla el matarlo, porque uno dice, es un desconocido, yo quiero que tenga una buena experiencia conmigo dirigiendo, así sea un solo one shot, ¿sí? Y pues digamos que a nadie le parece chévere que le maten su personaje, ¿sí? Si es un one shot con conocidos, me importa 5 centavos, Se mueran. El otro se sienta al lado y echa chistes, no le importa. Patito, aquí estás diciendo que eso es falso. Un aquí tiempo. estás diciendo que es falso, que tú eres un cruel. No, o sea, tristemente yo no le conozco, a veces sí me he dado mucha garra con los personajes de Inés específicamente. No, pa. Yo le he pedido disculpitas, pero una cosa que sí tengo es, no me gusta matarlos, pero sí me gusta botarles hasta el inodoro. Sobre todo jugando Dungeons and Dragons. O sea, tienen Dungeons and Dragons, yo los complazco en todas las huevonadas que ustedes quieran. Que quiero tener una espada más 3, que quiero Mentira. tener... Listo, Mentira. Pero ustedes ya tienen a que yo le saco el Pimp My Monster y el Pimp My Monster se lo voy a enviar. Y va a decir, pero es que ese personaje no podría hacer eso. Y el suyo tampoco. Es la verdad. Es la verdad. Pero de que me duela, sí, claro. O sea, yo creo que me ha pasado con el tiempo y eso es algo que yo he discutido ahorita, por ejemplo, con mucha gente que le gusta el OSR, ¿sí? Muchos de los fans del OSR que yo conozco hoy en día, les gusta esa emoción de que exista un personaje que puede morir en cualquier momento, no tiene que tener un trasfondo increíblemente complejo, sino que es básicamente un solucionador de problemas que está solucionando problemas. Básicamente así es como yo veo el OSR, básicamente hablando. Y a mucha gente le parece chévere que esos personajes de fantasía recuperen esa mortalidad. O sea, ese de, si yo la embarro tácticamente, la probabilidad de morirme es más alta. Les gusta esa emoción, les gusta sentir eso. Yo como que ya jugué a eso en algún momento de mi vida y a mí en estos momentos me gusta que sea más narrativo. Entonces, me gusta el rol más narrativo, echemos carreta, que el personaje tenga más consistencia, así sea de pronto un one shotcito. Mucha gente, por ejemplo, dice, no, es que en un one shot, un personaje qué consistencia va a tener. Yo soy de los que digo, uno le puede meter 2 o 3 quirks a un personaje en un one shot y hacer que el personaje tenga como cierta gravitas, como cierta presencia, ese tipo de cosas. No tiene que ser un solucionador de problemas que si no lo soluciona se muere. ¿Y los has revivido? ¿Yo he revivido personajes? Sí, que tú digas, uy, no, pero una así extraña y misteriosa. Y apareció la figura benévola del universo y dice, tú no merecías morir, resucítate. No lo he hecho. Por ahora. Hasta ahora. Digamos que la mejor que me pasó y que creo que fue jugando con ustedes es que pues cuando se murió uno de los personajes hicimos todo un quest bien largo, bien diseñado, bien jugado, donde inclusive nos rotamos la herida para que ese personaje volviera y cuando el personaje volvió se sintió el peso de decir, marica, lo logramos, este man volvió y volvió con ganas de seguir jugando su personaje, porque de alguna manera hubo un costo para poder hacerlo. Yo digo, el que quiera azul celeste que le cueste, ¿sí? Si existe un costo relacionado con esa acción, si se logra, se valora más la acción, hasta cierto punto. Si de alguna manera el poder ejecutar la acción es demasiado gratuito, no tiene valor, porque es gratuita. Sí, es cierto. Incluso el personaje como tal, el jugador de ese personaje lo interpretó diferente. El personaje volvió cambiado después de la muerte. Sí. Me acuerdo. Que me parece perfectamente lógico, me parece genial. Obvio. O sea, uno no puede salir divinamente como si hubiera estado en, no sé, en el psicólogo o con un guía espiritual. No, usted estaba muerto, hermano. O sea, en Melgar, bueno. Sí, no. O sea, eso tiene que afectar el alma, la mente, de pronto el cuerpo. Hay un precio. O sea, el precio hay que pagarlo. Y digamos que eso, digamos, es lo que
al final de todo, yo creo que se resume en eso. O sea, si va a haber alguna resurrección, bien sea de un personaje jugador o de un personaje no jugador, la resurrección tiene que costar algo y tiene que tener algún sentido, algún tipo de significado para que de verdad uno diga, funciona, se necesita, o es algo que le añade en general al plot de la historia, porque revivirlo por revivirlo no tiene mayor sentido. Y se vuelve peor si la resurrección se vuelve muy barata. Sí, sí, es muy fácil, sí, la cosa. No. Sí, sí, barata en ese sentido. Ley de intercambio de equivalencia. La ley de intercambio equivalente. Sí, claro. Es que unas por otras. Es que, de todas maneras, se murió. Es que sí. Detrás de eso hay un peso grande y uno no puede dejar pasar por alto que se murió. Pues si vas a revivir, listo. Pero te va a costar. O les va a costar. Si, es que, si revivir no cuesta, pues básicamente la muerte no tiene sentido en ese setting. Sí, es que. No Y parte importa mucho. de. Sí, y si no, y si la muerte se le empieza a restar importancia, pues de pronto el mismo juego de rol empieza a restar interés en los jugadores, porque pues, bueno, y si no voy a morir, o sea, si siempre voy a estar ahí. ¿Sí? O sea, que exista de alguna manera como el hecho de decir, y digamos que ahí sí yo valgo ese principio del OSR, ¿sí? Es básicamente que exista la tensión de que si ocurre, no se puede hacer gran cosa. ¿Sí? ¿Sí? Y que digamos que pueda estar ahí también, digamos, como el tema. A menos que sea raid, que en donde la muerte es cuando uno comienza a jugar de verdad el juego. Pero digamos que parte de la narrativa en Raid y originalmente en Vampire era, digamos, como esa precisa idea. Vamos a jugar una temporada de lo que estuvo vivo, el personaje, para no solamente, digamos, extraer como los detalles que van a pesar cuando esté en su muerte, sino que viva el proceso de la muerte para que se dé cuenta lo que pierde, ¿sí? De alguna manera, cuando se transforma en lo que se termina transformando. Que digamos es lo que también uno ha hablado con mucha gente, por ejemplo, con respecto a Vampire quinta edición, ¿sí? Que yo le digo a todo el mundo, Vampire quinta edición en cuanto al lore es una basura plena, Ok. ¿sí? Pero en cuanto a lo que hicieron con los personajes para que mecánicamente pese la bestia, pese el no alimentarse, pese, digamos, ese hecho de lo nocturno del vampiro, de verse convertido en esa bestia que toma sangre, en eso lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien. Y si uno tiene la capacidad de hacer esa transición narrativamente hablando, el peso que se le da es aún mayor. ¿Mm? Obvio. No sabía, es que yo la verdad no he visto quinta edición de Vampire. Yo Ni, tampoco. ni idea. Sí, o Ni sea, idea. digamos que lo volvieron como mucho más callejero, le hicieron muchísimo más énfasis, digamos, como a las bajas generaciones, entre comillas, a los décima, undécima, inclusive a los Team Blooded y todo ese tipo de cosas, Pues con ¿sí? los que uno juega. Las generaciones Pero, basura. pero digamos que está el hecho de que normalmente todo lo que tenía que ver con la bestia y ese tipo de cosas, uno tenía que meterlo más narrativamente a veces a Sí. Vampire, porque a veces Vampire se terminaba volviendo superhéroes con vampiros. Esa era una triste realidad. Yo nunca lo vi así, nunca. Pero había mucha gente que salía con esas. Uy, yo conocí, pero... O No, sea, por eso nunca entendí, por ejemplo, lo que eran las arenas de White Wolf. Es un... ¿Sabes con pero, quién terminaban así las aventuras? Con Jorge Franco. yo White Wolf se volvía una especie de reconocía que había superhéroe. sacado un Eva como un rival de su cotería. Pero digamos que el punto va a que lo bueno de Vampire Quinta Edición es que mecánicamente recuperaron mucho de esos efectos. Entonces, digamos que sí hay muchos lanzamientos donde uno puede sentir ese hecho de la bestia, de la falta de sangre, de todo ese tipo de cosas. Eso me parece como bien interesante. Y el punto al que voy es, si uno adicionalmente le mete esa
o sea, que el jugador pueda tener en su cabeza ese comparativo de cuando yo estaba vivo no me pasaba esto, pero ahora que estoy muerto me pasa esto. Digamos que la no vida adquiere también, digamos, como ese significado, cuando uno le mete ese costo a la muerte. Ujú. O sea, digamos que el punto en general es, la muerte tiene que tener un costo Sí, y la resurrección también sí. Como tiene dice, que tener como un dice costo Black. para que sea significativa. Sí, es que como dice Black, eso es muy cierto. O sea, si uno no le tiene como ese temor o ese miedo a morir, pues, como dice Black, uno se manda a lo maldita sea y que pase lo que tenga que pasar hasta que salga bien las cosas y ya. Porque yo sé que me van a revivir. Entonces, como que, Pero es que eso es una cultura que desa- creo que para mal los videojuegos nos quitaron esa sensibilidad. sí, Porque ¿qué son los videojuegos? Vuelve e inténtelo. sí, salve y hágale. Inténtelo hasta que lo logre. Ujú. Sí, Eso es Mario Bros. sí. En Solo Leveling es otro cuento, ¿no? Yo creo que las generaciones actuales nunca jugaron Battletoads versus Double Dragon en videojuegos. O sea, yo en estos momentos no soy nadie en videojuegos, pero Battletoads versus Double Dragon era de los juegos que a uno lo ponía a sudar, porque cuando te mataban no tenías forma de guardar, tenías que volver a empezar desde cero. Por eso toda la gente odiaba Battletoads versus Double Dragon. Era muy jodido. Sí, sí, sí. Odiaban, man. Sí, no había, si había continuos, de pronto, no, de pronto lo que había era vidas, pero ya. Y había unos que tenían los continuos, o sea, cuando uno empezó a jugar contra y no conocía cómo ponerse más vidas, que decía que tiene 3 continuos, Y ya. hasta ahí llegó, Sí, sí, compadre. sí. Pero estoy de acuerdo, si los videojuegos han ayudado mucho a eso, Desmitificar eso. sí. Y ahí podríamos estar dando un poquito de tema para el siguiente de noche. Me encantaría hablar un poquito, pero he tocado el temita con Sebas de la gamificación de los juegos de rol. Entonces estamos empezando a convertir los juegos de rol en videojuegos. Al día de hoy podríamos atrevernos a decir la fallida gamificación de los juegos de rol, ¿Consideras fallida? gracias a lo que No, pasó en las no, últimas no, semanas no, con no. Eso, Eso viene para el siguiente de noche. exacto. Calma. No. Guárdalo ahí, Pachito. Tenlo ahí para de hoy en 8. Tenlo ahí para de hoy en 8 porque de eso queremos hablar, ¿sí? Y generar ese debate, ¿sí? Solo Realmente métanse ahí fallida. una palabra en la cabeza: Project Sigil. Uy, vea, ahí, ¿sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? ¿Sí ven? Entonces ahí está el temita, porque es que miren hasta dónde hemos llegado. Entonces, a partir de un fenómeno como la resurrección, ¿m? Que es un fenómeno netamente religioso en sus inicios, hoy en día ya se está prácticamente utilizando de manera normal y convencional en muchas cosas, juegos de rol, juegos de mesa, videojuegos, incluso en la literatura. eh, en la televisión les recuerdo que Jon Snow volvió a la vida en Game of Thrones de una manera inexplicable, como una fuerza misteriosa e inexplicable lo devolvió a la vida. ¿M? Entonces, pues pasan muchas cosas, ¿no? Ay, qué lástima eso. Que también, digamos, y es de las cosas que yo también detesto de Martin, o sea, Game of Thrones, Yo, es Martin. es el hecho de que, por un lado, él se va para el otro extremo de la vida no vale nada. Porque entonces yo mato al personaje que a mí se me dé la La gana. regalada gana, independiente de todo lo que yo le haya invertido o no a ese personaje. Y dentro de un mundo donde la vida no vale nada, resulta que la vida que me dio tiene que valer, la devuelvo. Entonces, la muerte ahí pierde todo, pero Claro. todo el significado en cualquier nivel. En cualquier nivel. Sí, para mí Jon Snow tenía que morir ese punto. Sí, pero bueno. Ahí sí yo no estoy tan de acuerdo porque sí se murió. Bueno, ha debido quedarse allá, en el plano de los muertos. No, pero a mí lo que sí me parece muy bonito y que fue total, bueno, debo admitir, yo no me he leído los libros, ¿sí? Yo estoy hablando a partir de la serie de televisión. De HBO, sí. No Sí, sí, sí. puedo decir más. Pero que es el gran despropósito de lo que no supieron hacer estos manes y es, marica, terminó su guardia. ¿Por qué? Porque se murió, Ujú. ¿sí? Entonces, el no haber utilizado eso y es como,
parce, tenían una herramienta tan del putas, ¿sí? Que es como, no sé, como si hubieran cogido un fajo de billetes y es como, ay, ¿necesita plata? Venga y se la rompo en la cara. No, no se me ocurre otro símil, pero sí me entienden, Sí. es como, Eh, parce, pero tenían la herramienta perfecta del putas, güey. Y no. No, sí, no, que no fue mejor, un despropósito. mejor hacerle Revivify. Ah, no, aunque ese no fue Revivify porque ese sí, hicieron Esa como un True resurrección Resurrection. total, ¿no? Sí, ese fue O un sea, True Resurrection. no murió en las 5 rondas. Sí, No sí, lo resucitaron en las 5, no aplica el Revivify. sí. Entonces, pues ya está en la serie, si a la orden del día eso. No sabría si echarle en su totalidad la culpa a los videojuegos. Ya hablaremos del tema dentro de 8 días. ¿M? Eh, pero sí, yo sé que tiene que ver, ¿sí? Y los invito a que no mueran tanto para que no estén en discusiones de, ¿lo vamos a revivir? ¿Se puede revivir? No, no se puede. O sí, sí se puede. ¿Pero con qué? Con tal hechizo o con tal cosa. No, hay que convencer al DM para... Eh, Dicen las leyendas que los que juegan Pathfinder no tienen ese tipo de problemas. sí. En Pathfinder todo es claro hoy día. Y co- Esos malditos videojuegos arruinaron los videojuegos. Qué buena, Black. Tienes toda la razón, Black. Tienes toda la razón, Black. Maldito videojuego, se tiran los videojuegos. Gran frase, Black. Es Ajá. verdad. Los malditos videojuegos Se arruinaron a tiran los los videojuegos. videojuegos. Totalmente de acuerdo, Black. Gran frase. Gracias, Black. Y con esa perla de sabiduría de parte de Black, nos vamos despidiendo esta noche de nuestro programa. Perdona a todos por empezar tarde. Ahí el video estuvo molestando, luego lo intentamos por Meet, pero entonces el Meet tampoco me escuchaba, luego volvió a funcionar el video. Y aquí estuvimos hablando con ustedes acerca de la resurrección. ¿Por qué? Porque pues sí, esta semana comienza la Semana Santa en la mayoría de países religiosos, corríjanme, existe esta Semana Santa, Solo el Viernes Santo. solo el Uy, no. Viernes Santo, En Iba a decir muchos algo, pero lugares, mejor no lo digo porque después van y me o sea, en muchos tapan. lugares reconocen el Viernes Santo, pero digamos en tradiciones donde no se celebre el Easter, la Sí, Pascua, por lo de general, Pascua. Ujú, no existe. Pero digamos que algunos lugares dan solo el Viernes Santo ujú, y muchos lugares ni lo reconocen. ujú. Aquí como somos colombianos y somos una completa manada de sinvergüenzas, damos desde el día, prácticamente desde la semana pasada, el sábado. Sí, ya Porque es, todo el mundo pide vacaciones estos 3 días. es que es el colmo, güey. Sí, Todo el mundo los pide. todo el mundo Parce, lo pide. pero es que es muy bueno, weón. Claro. Pides 2 días de vacaciones y te ganas 9. Marica, es que es una chimba. Es hasta tonto no hacerlo, weón. Sí. Sí, pues si me dan la papaya, hermano, y aquí nos quejamos de que nos negrean y que nos tienen clavados desde las 6 de la mañana hasta las... Ahí está HR haciendo de las suyas con Ina. HR. Y yo se las gatos. Mucha Uy, pichurria. uy, Ina del Santísimo Socorro, usted es mucha caca. ¿Cómo así que se las negó? No sea miserable. O sea, No, ¿qué es lo que, o sea, todos los de recursos humanos se ponen, Yo ¿a creo que quiénes son los que o sea, todos los de recursos humanos en Colombia, yo creo que lo primero que hacen hace 2 semanas es como empezar a decir a quienes no se les pueden no dar, se les puede a dar. este, y al que el jefe diga que no se las deben dar. Sí, pero los jefes, esos sí salen a vacaciones. O sea, pidieron desde el viernes de la semana pasada. Chris, yo compenso el tiempo, soy público. Soy funcionario público, ya compenso el tiempo. Eso en estos momentos se llama dependiendo de la caja de la nación. Sí. Chúpate esa. No, y el comentario de Inita que debería estar hablando así, hay que producir, no perder media quincena. Y habla así, estoy, y trabaje. Como bien Ganarás dijo el la pan, tigresa del oriente, trabaja, flojo, trabaja. trabaja, flojo, Demuéstrame que me trabaja. amas. Demuéstrame que me amas.
Y- sí, es que esto es una sinvergüencería, en serio. No, o sea, yo digo, bien, vacaciones y esto, pero, hermano, en un país en donde hay, ¿cuántos? 50 y peguele festivos, no jodan. Y eso que no somos el que más festivos tiene. No me acuerdo quién en Latinoamérica. Hay uno que nos gana. No sé si es Argentina creo Venezuela. que tiene más, Hay uno que nos gana en cantidad de festivos. y como a lo bien, no joda. Es que yo trabajo, todos trabajan. Parce, Ah, yo me- bueno, Si yo tenemos, no salgo, no sale nadie en esta puta oficina. tenemos parce, yo me solo acuerdo, 17 festivos, dice Inida, solo 17, o sea, sí, Jotica, es que yo hubo un tiempo que trabajaba con ingleses, pues tenemos videollamadas y era uno de esos meses que tenía 3 festivos seguidos. ¿Mm? sí, Entonces el primer viernes les decimos, bueno, el lunes no llegamos, tenemos festivo. Y los ingleses, bueno, qué chimba, gracias. Uy, nos hicieron raid. Y eso que estamos de oh, salida, bienvenidos. Estábamos bienvenidos a un teniendo Memphis, nuestra conversación la gente de sobre Memphis. la resurrección, tanto en los juegos de rol como en otros escenarios. Súper bienvenidos. Desafortunadamente ya estamos cerrando, pero muchas gracias por acompañarnos. Sí, bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, Mr. Dead, muchas gracias, saludos, saludos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ya vamos aquí cerrando un poquito, Sonario 23 por aquí, bienvenidos también. ¡Qué rico! No, pero pues, si ven como siempre, Mm. aquí el tema Hasta el es final. Pero no, sí, tenemos que cerrar. Lo que pasa es que sí, tuvimos problemas técnicos, entonces desafortunadamente arrancamos tarde y por eso estamos a estas horas, ¿sí? Pero ya vamos de salida. entonces, ya para Eh, concluir, ujú. digamos que si van a resucitar personajes, si van a resucitar villanos, si van a resucitar NPCs, que todo cueste 5 Charon, Charon, sí, Excelente, Charon. excelente. Excelente. Hay que, Charon la hay tiene un clara, sexto, güey. que haya un sexto. Gracias, Mr. Sharon, que haya un Bell. sexto. Así que a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Sharon, nunca cambies. Esta sí no jamás cambie, Sharon. Esta semana, Nunca cambies, de semana mayor. Yo no me atrevo a hacer eso, dice por aquí. Me quedé emborrachan. Los queremos un montón. Recuerden que estamos aquí para ustedes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Denle like, denle compartir, échenle chisme a su familia, a sus amigos que aquí estamos y nos la pasamos en estas. Simplemente debatiendo, hablando y riéndonos mucho acerca de los distintos temas roleros que tocamos aquí en el programa. Recuerden, yo soy Jotica, el anfitrión aquí de noche, y nuestros queridos panelistas Cevitas, Pachito, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Se les quiere mucho. Nos vemos este miércoles. Cevitas, tenemos programación. Tengo entendido que nos vemos el miércoles en Fábula Última con los chicos de Scrollcast. Ujú. Y Y ante eso está no pendiente si el jueves o no hay Dragon hay, Ball. hay Ujú. Dragon Ball. Estamos ahí pendientes, de todas maneras, pendientes de nuestras redes sociales para que se enteren si hay o no tenemos o no tendremos Dragon Bane. Y eso es todo. Nos vemos el miércoles y de hoy en 8 días con más de noche. Se les quiere un montón. Chao. Chao a todos. Gracias.